Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Su programa La Brújula es un programa especial hoy porque estamos haciendo el seguimiento de un hecho histórico por múltiples razones en nuestro país. Primero, porque por primera vez un expresidente llega en condición de extraditado. Luego, las audiencias públicas, y vamos a compartir con nuestro invitado especial sobre las fortalezas y las debilidades del sistema penal acusatorio, sobre todo para hacer un poco de pedagogía para la audiencia en el sentido de cuál es la diferencia fundamental entre el viejo sistema inquisitivo y el sistema penal acusatorio, cuáles son los roles tradicionales por el juez y el fiscal en el sistema inquisitivo, cuáles son los roles nuevos en el sistema penal acusatorio del juez de garantías y el fiscal. Esto es interesante porque hay muchas opiniones de juristas que incluso se han reunido en el Colegio Nacional de Abogados, diferentes áreas privadas, haciendo opiniones diversas sobre la primera sesión que tuvo el día de ayer el juez de garantías Jerónimo Mejía, sobre su rol. Y vamos también a presentar un video donde el día de hoy el comportamiento de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli era totalmente distinta. Voy a compartir antes de ver el video un poco con el abogado Alberto Quiroz, que es nuestro analista casi invitado especial permanente, sobre las primeras inquietudes que tiene la población. A los comunicadores nos preguntan cuál es la diferencia fundamental entre el viejo sistema inquisitivo, el sistema penal acusatorio, cuál es el rol del juez y el fiscal en el viejo sistema y cuál es el rol en el nuevo sistema. Don Alberto, sí, bienvenido a nuestro programa. Sí, buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Ok, nosotros tenemos que ser algo bastante docentes en el tema. Primero que nada, el sistema inquisitivo como tal mantenía una seria confusión en cuanto a las funciones que tenía el juez. En ese entonces no existía lo que se conoce como juez de garantías al día de hoy, y el Ministerio Público. El Ministerio Público tenía una amplia gabela para tomar decisiones, pero cuando el caso llegaba ante el juez tenía también una amplia gabela para ejercer funciones y prácticamente traspasar la frontera entre lo que el Ministerio Público hacía y lo que él como tal hacía. Es decir, el juez podía solicitar pruebas de oficio, por ejemplo. El Ministerio Público no tenía que pedirle permiso al juez sobre las decisiones que tomaba, las medidas cautelares que tanto se discuten, por ejemplo, al día de hoy. El Ministerio Público las tomaba sin un mayor requerimiento, salvo lo que estipulaba el Código Judicial. Pero no había un juez que velara por ponerle un alto al Ministerio Público en esas decisiones. Ahora con este nuevo sistema, señor Quiroz. En este sistema, el sistema procesal penal acusatorio, lo que tenemos es una división completa de funciones. El artículo 5 del propio Código Procesal establece que los jueces no pueden meterse en la labor de investigación, así como tampoco el Ministerio Público puede meterse en la labor de justicia o judicialización que existe. Con esos conceptos, don Alberto, porque la opinión pública vio el video ayer de la intervención de don Jerónimo Mejía y también la del fiscal Harry Díaz. ¿Cuál es su opinión al respecto al desempeño, la performance del juez de garantía Jerónimo Mejía versus la performance, el desempeño del magistrado Harry Díaz que hacía de fiscal? Bueno, mira, voy a compartir la posición de muchos colegas que están dentro del grupo de penalistas, y es de que definitivamente, aparte de la docencia que dio el magistrado Jerónimo Mejía el día de ayer, se nos fue un poquito de la mano en cuanto a su posición como juez de garantías, de velar precisamente por el cumplimiento de las garantías del debido proceso de los derechos humanos con relación al procesado y demás. Y se traspoló un poco a una función más de fiscalizador. Entonces, y vimos entonces, por el contrario, a un fiscal, Harry Díaz, que era el que debía de cumplir con esa función de ser un poco cuestionador de cualquier medida que se fuera a tomar a favor del señor Martinelli, en una posición muy tranquila. Entonces, pienso yo que en ese sentido, esa línea de división que debió de existir en sus funciones como juez de garantías no existió propiamente. Bien, refiriéndonos al comportamiento de la defensa, ¿qué impresión le dio usted a la defensa? Hay algunas opiniones que dicen que el abogado Carrillo no estuvo acorde a la performance que está acostumbrado a realizar, porque es un reconocido jurista en la localidad. Parece ser, según algunas opiniones, no estuvo muy bien preparado o había confusión incluso en algunos de los documentos que soportaban sus opiniones dadas en la audiencia. Cuénteme.
Bueno, mira, Marco, yo vi ayer las declaraciones del licenciado Carrillo cuando estuvo en plena audiencia y prácticamente pues advirtió al juez de garantías que él no había tenido los documentos necesarios para poder prepararse a ese acto de comunicación, como lo llamó el magistrado. Él se refirió fundamentalmente, perdón, don Alberto, se refirió fundamentalmente a una serie de violaciones y se centró más en eso que luego en el soporte médico del pedido para que sea revisado su cliente Ricardo Martinelli en su condición de salud. Sí, pero si yo tuviese que cuestionar un poco la posición del licenciado Carrillo, y con todo el respeto que se merece, creo que prácticamente el objetivo de la audiencia, y creo que así lo dejó el magistrado Mejía, era más que tomar decisiones, informar, comunicar. Lo reiteró, no estaba dando decisiones. Existió la confusión incluso de llamarle audiencia cuando en realidad se refería a un mero acto de comunicación. Tenemos que estar claros en algo, eso lo digo yo al público general. Este caso es sui generis. Este caso involucra que no todos los abogados tengan la pericia necesaria para poder enfrentarlo en un sistema nuevo. Entonces van a haber ensayos y errores. Esa es la realidad. Por mucha experiencia que nosotros querramos tener en estos momentos, y admiro al licenciado Carrillo en ese sentido, se está enfrentando a un caso, primero, de un expresidente ante la Corte Suprema de Justicia y en un sistema procesal completamente diferente. Entonces, cuestionar tantos, como decir, sus errores, sería un error, como quien dice, garrafal de parte de nosotros como colegas. Más bien lo que tenemos que buscar son los correctivos de aprendizaje que nos está dejando esta situación sui generis o histórica per se. A ver, vamos un poquito para que la audiencia siempre pueda precisar esas observaciones a una performance en términos de error-aprendizaje, que es la mejora continua. Es una norma de la calidad total, es para mejorar la calidad de los juristas en el manejo del sistema penal acusatorio. Dígame dos errores de interpretación que pueden haber ocurrido en esa sesión. Ok, partimos de la base de qué tipo de acto se estaba celebrando ayer. Ese es el primer punto. Si evidentemente el magistrado advierte que no es una audiencia donde se están tomando decisiones, por ejemplo, el tema de decir que apela sobre las decisiones, sobre lo que se está comunicando en ese acto de comunicación, valga la redundancia, ya es un error. ¿Por qué? Porque no se está tomando decisión. Y yo apelo es sobre decisiones, no sobre comunicación, sobre meras comunicaciones. Bien, segundo error. Partimos por allí. Segundo, y ahí me voy a referir un poquito a un tema de respeto y actitud en tema profesional. Nosotros estamos ante la figura de un juez de garantías que como tal tiene una investidura que merece respeto. Considero muy particularmente que parte del debate o de los alegatos que se dieron no fueron de la forma adecuada. Lo que crearon fue una fricción y una comunicación y una confrontación realmente inútil entre el juez de garantías en ese momento y el abogado de la defensa, que al final cierra los canales de comunicación, que es algo totalmente opuesto a lo que vemos al día de hoy. El día de hoy vemos un abogado Sidney Citón que se maneja allanándose un poco. Vamos a ver ese video para tratando de ser un poco más cooperador y recibiendo mayor información y cooperación por parte del juez de garantías. Bien, interesante porque la idea de este programa La Brújula se llama La Brújula porque es una orientación hacia las diferencias fundamentales entre el viejo sistema inquisitivo, el sistema penal acusatorio, y ustedes ya están observando que incluso todos los juristas más renombrados, más capaces en el medio, están en el proceso de dominio del ejercicio del sistema penal acusatorio. Entonces estamos notando en un tema histórico sui generis del juzgamiento de un expresidente que hay que hacer correctivos para mejorar el manejo del sistema penal acusatorio por el bien de la justicia. Ese es en términos generales. Vamos a ver un video de la intervención para diferenciar la performance jurídica el día de hoy de la defensa a través del abogado Sidney Citón. Si nuestro director nos podría poner el video, por favor. Bien, ahí tenemos algunas opiniones respecto al rol que tenía el señor Jerónimo Mejía el día de ayer y las observaciones jurídicas que hacía el señor Carrillo, el abogado de la defensa. Comentarios, doctor Quiroz. Ok, aclarando un poco, tal y como lo expuso el magistrado Jerónimo Mejía el día de ayer, él estaba comunicando sobre una decisión que había sido tomada en una audiencia anterior por el Pleno.
que es del 21 de diciembre, si no me equivoco, del 2015, donde se ordena la detención provisional del señor Martinelli. Entonces, el acto de ayer lo que estaba haciendo en ese momento era comunicándole formalmente: usted está detenido por orden del Pleno de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que se tomó el día 21 de diciembre del 2015. Eso es lo que estaba haciendo el día de ayer. Cualquier situación que se tuviese que ver con esa comunicación que él estaba haciendo, se tenía que hacer mediante una solicitud de audiencia, que es lo que él está refiriéndose en la entrevista, solicitar una audiencia para que en esa audiencia se pudiese entonces revisar la medida cautelar. Y mira que te menciono algo importante, no hablo de apelación, porque a diferencia de los otros procesos que tú ves ordinariamente, donde tú tienes una instancia superior a la cual apelar, en el caso de la Corte Suprema de Justicia no tienes otra instancia. Es la máxima. Es la máxima instancia. Entonces lo que tú tienes que hacer es solicitar una reconsideración, una revisión de la medida para poder entonces que se evalúe y se modifique. Entonces ese es el cambio que tienes en estos momentos. Y el rol ahora de la defensa es apelar a las condiciones médicas de Ricardo Martinelli. Cuéntenos un poquito cuáles son los pasos siguientes. Bueno, en estos momentos ellos están tratando hay otro aspecto también antes de entrar en ese tema, Marco, y es, escuchaba al día de hoy, por ejemplo, la negación del expresidente Martinelli de ser evaluado por el Instituto de Medicina Legal. Ojo con eso. Hay una diferencia entre ser evaluado por el Instituto de Medicina Legal, que es a quien le compete verificar el estado de salud del reo o del imputado o del indiciado en este caso, y otra cosa es cuando el indiciado o el imputado está siendo objeto de algún tipo de examen pericial o que requiere control. Entonces, técnicamente hablando, se requiere de la presencia del abogado es cuando hay una situación de control de garantías porque se está haciendo una diligencia. En el caso que estamos hablando, efectivamente lo que se está haciendo es simplemente una evaluación de la salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de la presencia del abogado propiamente en una evaluación de salud, pues obviamente yo descartaría esa situación porque no se trata propiamente de una diligencia como tal. Primer punto. Segundo punto, corresponde definitivamente al juez de garantías en estos momentos velar de que la situación de salud que tiene el señor Martinelli, pues obviamente sea tal cual que le permita mantenerse en el centro penitenciario. Eso es el objeto de la audiencia de hoy. Tratar de evaluar a través de toda la información del médico y de todos los cuestionamientos que se están haciendo ante el médico, de si efectivamente la condición de salud está siendo delicada para no poder mantenerse en un centro penitenciario. Una vez él recibe toda esa información, lo que le corresponde al magistrado en este caso entonces es elevar ante el Pleno, sus observaciones para tomar entonces el Pleno una decisión que evalúe ese cambio de medida o apegarse entonces a la solicitud por parte de la defensa para que la defensa entonces solicite esa medida en base a estos cuestionamientos que están surgiendo el día de hoy. Muy bien, vamos a una pequeña pausa, vemos un segmento y compartimos nuevamente, distinguida audiencia. Audiencia, y este es un tema muy interesante que lo estamos compartiendo con el abogado Alberto Quiroz, penalista, que además anecdóticamente dice que este hecho histórico, su generis de el juzgamiento del expresidente Ricardo Martinelli, es prácticamente una nueva academia de aprendizaje del sistema penal acusatorio. Muchos de ellos incluso en términos anecdóticos dicen que quizás se olvidaron de algo que les enseñen en las aulas universitarias porque encuentran una serie de elementos totalmente novedosos en este proceso. Cuéntenos a la audiencia, distinguido Alberto, ¿qué es lo que le llamó la atención con sus colegas especialistas en el sistema penal? Mira, uno de los puntos, por ejemplo, el cuestionamiento que se tiene con relación al año de detención provisional. Esclarezcale a la audiencia que estuvo el presidente Martinelli. Tal y como lo establece el magistrado Mejía, él dice que no debe ser tomado en cuenta. A mí me puso, lo digo como anécdota, ayer a casi 1 hora y media en internet a buscar jurisprudencia. Sí, porque tuvimos ayer, perdón, Alberto, y para la audiencia que no estuvo el día de ayer, en la entrevista también nos ha estado apoyando el doctor Quiroz, y él sostuvo que ya hoy día cumplía el año, y entonces las condiciones eran totalmente distintas, pero hay otros juristas que dicen que no ocurría aquello. Sí. Y usted se puso a estudiar intensivamente. Ayer me puse a estudiar intensamente y efectivamente tuve la oportunidad de encontrar, porque no existe jurisprudencia
jurisprudencia a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe jurisprudencia a nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y encontramos un caso muy particular entre donde España era el requirente y Polonia era el Estado que hacía la aprehensión. Y uno de los puntos que determina precisamente el Tribunal Europeo es que ese año, en este caso fueron 3 años, donde la persona estuvo detenida preventivamente en Polonia. Esos 3 años de detención preventiva por parte del Estado que ejecutó la extradición deben de ser remitidos formalmente como consecuencia de la solicitud del Estado requirente, es decir, del Estado de España, en este caso, pues hablando en términos de Panamá, sería Panamá. Y que al momento en que el Estado panameño, traspolándolo acá, hubiese recibido a la persona, si la medida cautelar o la medida que se tomó en el Estado que ejecutó la medida era una medida de detención o una medida de privación de libertad, esa medida tiene que ser traspolada como ejecutada por el Estado requirente, es decir, el Estado panameño. En este caso, ¿cómo sería la interpretación? En este caso, la interpretación sería que el año que estuvo Martinelli preso en Estados Unidos se ejecuta como si fuera un año en Panamá. Así de sencillo. Eso es lo que da a entender. E incluso hablan del tema de la posibilidad de fuga. Y hablan de que el Estado requirente debe garantizar en un momento determinado en todos los medios que habiendo transcurrido un tiempo en donde se realizó una medida de detención o de privación de la libertad, esa persona al llegar al Estado requirente debe de tener una opción alternativa que no sea tan dura o tan fuerte como la privación de libertad per se. Y me acuerdo que nosotros ayer mencionábamos, por ejemplo, el tema de que Martinelli, hablemos de peligro de fuga. Peligro de fuga, un expresidente que tiene a su servicio una serie de SPI que se van a dedicar supuestamente a hacer custodia. Entonces, por parte del gobierno actual. Por parte del gobierno actual. Entonces, prácticamente, ¿qué podríamos hablar de una posibilidad de fuga o de falta de apego al proceso? Definitivamente, él tendría que apegarse al proceso porque va a estar custodiado. Básicamente es uno de los puntos que nos ha llamado la atención, ese reconocimiento. Alberto, ¿quién decide eso? ¿El juez de garantía, el fiscal, el juez? ¿Quién decide? El pleno de la Corte Suprema. En cuanto a la medida cautelar, tiene que ser definitivamente el pleno de la Corte. El pleno de la Corte es el que toma la decisión sobre la medida cautelar. Así de sencillo. Entonces, el juez de garantía lo único que hace es evaluar que la ejecución de esa medida cautelar sea sin violar garantías. Sin violar garantías constitucionales y demás. Es garantista del sistema, exactamente. En este caso, si nosotros observamos la posición del magistrado, debió ser en todo momento pues garantizar. Y cualquier cuestionamiento sobre las medidas cautelares, que eso lo está haciendo el día de hoy, por cierto, él ha sido muy enfático en decirle a la defensa en todo momento, cualquier decisión o solicitud que usted tenga que hacer sobre la medida cautelar, tiene que dirigirla al Pleno a través de la oficina judicial. Él lo ha aclarado, creo que 3 veces lo he escuchado decir la misma frase el día de hoy. Es decir, que precisó su competencia jurídica en el sistema penal acusatorio. Alberto, también la ciudadanía quisiera saber por qué ha sido reiterada la defensa, sobre todo por las expresiones del abogado portavoz, el abogado Carrillo, el día de ayer, sobre todo, de que han habido violaciones de todo tipo en el proceso y que eso llevaría a la nulidad. Empieza por decir que el Departamento de Estado le había pedido al gobierno cumplimiento de 4 aspectos y no lo han cumplido. También en el debido proceso han habido algunas violaciones a nivel de derechos humanos, a nivel de derechos legales y derechos constitucionales. ¿Podría precisar de qué tipo de violaciones se refiere? Vamos a establecer primero un punto. Existe lo que se llama nulidad de proceso per se y existe lo que se llama nulidad de lo actuado. En este sentido, yo me aboco más a lo que se refiere el licenciado Carrillo es a la nulidad de lo actuado en un momento determinado. Por ejemplo, el tema de la aprehensión y cómo se realizó la entrega del señor Martinelli en un momento determinado, que obviamente fue primero sin haber sido puesto a una evaluación médica, que fue lo primero que debió de ocurrir, un informe de no maltrato, y una vez ocurría esa situación, ser puesto ante el juez de garantías para entonces ser filiado. Ayer se hizo al revés. Ayer primero se llevó al centro penitenciario, se filió y posteriormente entonces se procedió al examen médico y creo que el examen médico lo hicieron en el aeropuerto, si no me equivoco. Esa filiación fue anterior a la puesta frente al juez de garantías. Entonces ahí hubo una violación de derechos.
La violación de derechos, por ejemplo, lo mencionábamos ayer, ante la comunicación fluida que debe existir entre el abogado y su cliente. Ayer alguien, bueno, más bien lo leía hoy en Twitter, por ejemplo, y alguien decía, sí, pero es que los familiares no podemos verlos, sino nada más que en las horas de visita y en los días de visita. Hombre, la comunicación entre el abogado y su defendido es distinta a la de los familiares. La de los familiares, exactamente. En ese sentido, nosotros tenemos la garantía de poder hablar con nuestro cliente en cualquier momento para poder velar su derecho a defensa, que es lo que nosotros visualizamos. Entonces, esa situación sí se expuso el día de ayer claramente por el parte del licenciado Carrillo, de que se violentaron esos derechos, de que la policía inclusive no permitió el acceso por parte de los abogados. El día de hoy, por ejemplo, los abogados nuevamente manifiestan el tema de que en el hospital tampoco se les estaba permitiendo ingresar para poder hablar con el señor Martinelli. El magistrado Mejía, el día de hoy, indica, bueno, yo puedo pasar la barrera que tiene que ver con la seguridad del hospital per se, porque es un derecho que tiene, pero lo que no puedo pasar es la barrera que tiene el médico, donde el médico dice, no, él no puede recibir visita por su estado de salud. Muy bien, vamos a un segmento, hacemos una pausa y volvemos en unos instantes, distinguidos amigos. Distinguidos amigos, estamos haciendo un programa especial, sobre todo tratando de explicar de manera docente, sencilla, los procesos, las diferenciaciones entre el viejo sistema inquisitivo, el nuevo sistema penal acusatorio, la situación que está evidenciando el juicio del expresidente Ricardo Martinelli, las fortalezas, las debilidades del manejo del sistema penal acusatorio, además con destacados juristas como es el abogado Carrillo de la defensa, el doctor Citón, y tenemos un especialista en penal aquí, nuestro colega Alberto Quiroz, con quien estamos compartiendo con ustedes algunas inquietudes jurídicas que tiene la ciudadanía de ver las diferenciaciones y las opiniones al respecto. Por ejemplo, hay comentarios de la defensa que dice que la violación del debido proceso desde el inicio ha sido tan evidente que probablemente pueda haber una nulidad de todo el juicio del señor Martinelli. Ese es un argumento de la defensa. Las características jurídicas de esas violaciones las ha explicado probablemente con potencialidad el abogado Quiroz. Hasta ahora, doctor Quiroz, dígame una evaluación. ¿Será posible que la defensa tenga razón en que puede haber una nulidad por la violación de algunos elementos del proceso? Mira, tal y como te lo mencionaba hace unos minutos, más que la nulidad del proceso per se, yo diría que nulidad en algunos aspectos de actuación, básicamente, pero son aspectos que no conllevan a una nulidad absoluta, sino una nulidad relativa y que puede ser subsanados. ¿Cuál es la diferencia? Nulidad absoluta, pues obviamente invalidan el proceso completamente. Nulidad relativa, pues lo que va a hacer es simplemente invalidar esa parte y tratar de buscar subsanarla. Vayamos al caso de ayer particularmente, pues si el expresidente de la República no lo hubieran puesto ante el juez de garantía dentro de las 48 horas, etcétera, etcétera, tienen un serio problema en cuanto a la nulidad, ¿ok? ¿Y qué tienen que hacer para subsanarlo? Ponerlo ante el juez de garantías. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones, pero más que nulidad en el proceso per se, no lo diría. Bien. Algunos ajustes, roles y competencias del juez de garantía y el fiscal que queden bien claros ante la ciudadanía porque hay confusión. Ustedes, los especialistas, habían hecho unas observaciones al respecto. Yo pienso que sí, pienso que es evidente de que tenemos que quitarnos el sombrero inquisitivo, tenemos que realmente hacer gala de ese llamado proceso garantista que estamos hablando. Siento que parte del problema que se está dando es eso que llamamos show mediático. Necesitamos darle a la gente lo que quiere y veo mucho, por ejemplo, planteamientos dentro de las redes que dicen, bueno, que es que lo metan preso, que etcétera, etcétera. Entonces, estamos, pienso yo, que tratando de satisfacer un poco esa opinión mediática cuando en realidad yo expuse, por ejemplo, hace 2 días atrás que la justicia no está para complacer a las mayorías, sino para realmente hacer justicia, punto. Y muchas veces yo tengo que ser claro inclusive con mi posición como abogado. Muchas veces yo voy a un juicio con la expectativa de ganar un caso, pero y si la decisión del juez no es a mi favor, lo que me toca es irme por medio de los recursos que corresponden. Pero no puedo decir que es que el juez tomó una decisión y es que el juez la tiene contra mí, etcétera, etcétera, sino que tengo que ser lo más objetivo posible. Entonces pienso que ahí es donde podemos estar fallando.
el juez de garantías, todos los magistrados como tal vienen de un corte inquisitivo, entonces hay que cambiar esa mentalidad. Yo respeto enormemente, de hecho el magistrado Jerónimo Mejía fue profesor mío y tengo que decir claramente, es un excelente magistrado, es una persona con conocimiento profundo de la materia. Siento que parte de la situación que se dio ayer fue por un choque entre un abogado de la defensa que no pudo exponer dentro de los marcos del respeto y del alineamiento que correspondía esos cuestionamientos al juez de garantía y una posición del juez de garantía donde se pone con esta muralla de defensa. Y ejercicio de autoridad. Y el ejercicio de la autoridad. Entonces pienso que ahí es donde tenemos que estar claros de que ambas partes deben de jugar su rol dentro del marco del respeto. Alberto, después de lo que ha ocurrido el día de hoy, ¿cuál es el siguiente paso? La audiencia probablemente dice, bueno, ¿y ahora qué viene? Nosotros ahora mismo estamos en una fase en donde se están verificando las situaciones de garantías de todos los derechos humanos que tienen que ver, todas las quejas que se han tenido con relación al estado del expresidente Martinelli. Pero tenemos que recordar que estamos en una fase intermedia. Esa fase intermedia significa que muy pronto tiene que venir esa audiencia formal donde se le dice al señor Martinelli, usted está acusado de estos delitos, ¿ok? Ya ocurrió supuestamente por parte del magistrado Harry Díaz, pero ya se necesita formalizarla directamente ante el señor Martinelli, porque lo que se hizo en el pasado fue una audiencia con ausencia. En ausencia de él. Develar el tema probatorio, todos los elementos de convicción que tiene la fiscalía, todos los elementos de convicción que tienen los querellantes. Aquellos querellantes, pues obviamente presentar o adjuntarse a la acusación que tienen formalmente por parte del fiscal y esperar la fecha del juicio. La otra pregunta del millón, ¿qué pasa con el señor Ricardo Martinelli si las condiciones de salud y médicas dicen que debe continuar en un tratamiento? ¿Se mantendría en un hospital, el Santo Tomás, un hospital privado, o necesariamente tiene que estar todavía con la situación en el Renacer? Ok, todo depende de la respuesta que den los médicos. Si los médicos ordenan que definitivamente él tiene que estar ingresado dentro de un centro hospitalario para poder garantizarle su vida, sobre todo, pues la Corte, a través del juez de garantías, debe ordenarlo. Eso es inminente porque es un derecho humano y si no, se le estarían violentando entonces esas garantías al señor Martinelli. Muy bien, yo creo que con esto hemos cumplido un rigor en términos de precisar las diferencias de las modalidades del sistema viejo inquisitivo, el sistema penal acusatorio, y sobre todo ahora con el caso sui generis, como bien lo explica el doctor Quirós, del expresidente Ricardo Martinelli en una situación de juzgamiento donde se van notando las competencias y los roles que son completamente distintos y sobre todo el adiestramiento y la familiarización de esas competencias entre el juez de garantía, el fiscal y lo que son las decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el juzgamiento del expresidente Ricardo Martinelli. Así que vamos a un video internacional, vamos a un segmento y volvemos en unos instantes. Muchas gracias. Volvemos a la audiencia. Estamos comentando con el doctor Quirós el juzgamiento del expresidente Ricardo Martinelli. Yo creo que ha sido muy preciso, Alberto Quirós, sobre las características del sistema inquisitivo versus el sistema penal acusatorio y el aprendizaje que lo reconocen todos está ocurriendo para dominar el nuevo sistema que tiene que hacer